Hola a todos, bienvenidos a Vida en Ascenso. Mi nombre es Gustavo y estoy completamente convencido de que podemos tener vidas y ambientes de trabajos extraordinarios por medio del liderazgo. Y hablando de liderazgo, hoy es día de Café con Liderazgo. Si están aquí por primera vez en el canal, Café con Liderazgo es una sección en donde hablamos y aprendemos acerca del liderazgo para hacer realidad ese propósito de crear vidas y ambientes de trabajos extraordinarios. En el episodio del día de hoy vamos a estar hablando acerca de tres cosas. Vamos a hablar acerca de las métricas, cómo los números son importantes. Vamos a hablar acerca de nuestras habilidades y vamos a hablar de la trascendencia, de cómo nuestro liderazgo va más allá de las paredes de la organización. Así que sin más ni menos vamos a comenzar con el episodio del día de hoy. Punto número 1, las métricas. Siempre hablo de que las personas deben ir por encima de los números, que las personas son más importantes que los números. Ahora, esto no quiere decir que los números no sean importantes, son extremadamente importantes. Cuando estaba pensando en este punto, me estaba imaginando que iba al médico, a la urgencia de algún instituto, una clínica, algún hospital. Y el médico que me fuese a atender tiene tremendas habilidades de liderazgo y me empieza a atender, pero no me toma la temperatura, no me toma la presión sanguínea y empieza a hacerme una serie de preguntas que así de muy liderazgo, pero no toma ninguna métrica. ¿Cómo va a saber el doctor cuánta temperatura tengo, si estoy bien en la presión arterial o si mi corazón está bien a través de un electrocardiograma? Obviamente las métricas son importantes. También me puse a pensar, una persona que corre un maratón tiene que saber cuánto tiempo le demora recorrer cierta distancia, porque si no, ¿cómo va a saber para mejorar? Igual que en una carrera de autos o en un partido de fútbol o de béisbol, tenemos que llevar las métricas, anotar cuántas carreras, cuántos goles lleva cierto equipo, porque si no, no vamos a saber. En las organizaciones ocurre lo mismo, las métricas son importantes. Las personas son muy importantes, pero las métricas también lo son, sino de qué manera nosotros vamos a saber las correcciones que tenemos que hacer, cómo vamos a saber si nosotros estamos en el camino correcto a cumplir con los objetivos que nos hemos planteado. Ahora, nuestros objetivos no deberían ser simplemente a corto plazo, deberían ser a largo plazo, para que la empresa trascienda. Y nuestras decisiones, aunque sean a corto plazo, deben impactar de manera importante o significativa en esos objetivos a largo plazo. Si no, ¿para qué vamos a tomar esas decisiones si a la final van a afectar nuestros objetivos a largo plazo? Y estos objetivos pueden ser, una de las metas de la empresa puede ser tener una visión un poco más altruista que simplemente hacer dinero. Que esa es una de las métricas que usualmente se miden en las empresas, en las organizaciones. Es el tema del dinero, las ganancias que tiene la empresa. Y obviamente son las ganancias o medir las ganancias, cuidar de las ganancias es algo muy importante, si no la empresa puede caer en la quiebra y todo el mundo se queda sin trabajo. Entonces todas las personas pueden quedarse sin trabajo. Ahora, esto yo lo hablaba en otra ocasión donde planteo que el dinero para las organizaciones es como el combustible para los autos. Los autos, uno compra un auto no con el simple propósito de colocarle combustible. Lo mismo ocurre en las organizaciones. Las organizaciones no deberían crearse con el puro propósito de hacer dinero. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un auto y el propósito del auto es poder pasear y poder tener una meta noble? El auto tiene una meta noble de sacarnos a pasear y de movilizarnos de una manera más rápida, más eficiente y con menor esfuerzo. Si ese es el único propósito del auto, pero yo no le coloco el combustible, entonces el auto es inservible. Lo mismo ocurre en las organizaciones. Si las organizaciones tienen metas nobles, objetivos altruistas, pero no ganan dinero, no van a poder llegar a ningún lado. Entonces, la métrica del dinero es muy importante, pero no debería ser la única razón por la cual existe la organización, hacer dinero, igual que el auto. El auto no simplemente existe para nosotros colocarle combustible.
lo tenemos para trasladarnos de manera más eficiente. Entonces, las métricas son muy importantes. Tenemos que medir las métricas y hay métricas que medimos de forma a corto plazo, otras a mediano plazo y unas a largo plazo, que estas de largo plazo se ven influenciadas por las decisiones que nosotros tomamos hoy. Entonces, las personas son muy, pero muy importantes. Siempre hablo de que si nosotros sacamos a todas las personas de una organización, lo único que nos van a quedar son oficinas y máquinas vacías. Ahora, pero si la empresa no mide sus métricas, no mide sus ganancias, entonces no va a tener cómo sostener o darle empleo a estas personas para que puedan tener una vida mejor. Entonces, las métricas son extremadamente importantes. Aunque las personas lo son más, no podemos restarle la importancia a las métricas porque es lo que nos indica cómo nos estamos dirigiendo, de qué manera si estamos siendo eficientes con las decisiones que estamos tomando hoy. Así como les dije a un principio que las métricas para un médico, cuando un nuevo médico son importantes, también lo son para una organización. Así que no podemos descuidarlo pensando que bueno, las personas son lo más importante. No, hay que cuidarlo. Ese es el punto número 1, son las métricas. Punto número 2, habilidades. Y hoy vamos a hablar de 3 habilidades en específico. La semana que viene voy a estar ampliando este punto con unas habilidades que por lo general no nos enseñan ni en la universidad ni en ningún lado. Por hoy vamos a estar hablando acerca de 3 habilidades en específico. La primera es la escucha, la segunda la cortesía y la tercera es la flexibilidad. La escucha. La escucha tiene que ir mucho más allá que simplemente oír lo que una persona nos está diciendo. Alguien viene y nos habla a nosotros y no se trata simplemente de escuchar lo que dicen sus palabras. Se trata de oír más allá de sus palabras, oír más allá de lo que está diciendo, como por ejemplo su lenguaje corporal, su postura, sus ánimos. Esas cosas nos pueden decir mucho más inclusive de lo que una persona nos está diciendo, porque puede ser que alguien nos diga que sí, me encuentro bien, pero su lenguaje corporal, su expresión facial denota preocupación o denota miedo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a escuchar activamente y esto es escuchar lo que nos dice su lenguaje corporal. Es muy importante porque la base de la comunicación, la base de prácticamente todo es la comunicación y su base es la escucha. Si nosotros no aprendemos a escuchar bien, entonces no vamos a tener problemas en la comunicación. Y esto incluye el hecho de nosotros poner a un lado estos aparatos, nuestros celulares, porque muchas veces personas nos vienen a hablar, nos vienen a decir algo y nosotros estamos aquí viendo pendiente más de lo que hay en nuestro celular que lo que nos está diciendo la persona. Y nosotros decimos, bueno, lo pongo boca abajo o lo pongo en silencio, pero estoy así con la mirada pendiente que lo que dice el celular. No, eso definitivamente no ayuda a la escucha, es una de las habilidades. La otra habilidad es la cortesía. La cortesía yo lo puedo resumir así como en saber decir por favor y decir gracias. Cuando nosotros vamos a trabajar con personas, el liderazgo se trata de trabajar con otras personas. Y cuando nosotros nos vamos a dirigir hacia ellos, cuando vamos a trabajar con las personas, no hay cosa más dulce después de nuestro nombre que nos digan por favor y gracias. Es muy molesto que alguien venga y nos diga algo, tienes que hacer esto. Y es posible que lo tenga que hacer y es posible que sea su responsabilidad, es posible que sea urgente que lo haga, pero nada nos quita ser cortés, nada nos quita decir por favor, nada nos quita decir gracias a la hora de que nosotros le pedimos o alguien nos hace algo, nos ayuda a hacer algo. Entonces, ser cortés nos quita lo valiente, como dice un viejo refrán. Ser cortés no nos va a quitar nuestro estatus de líder, no nos va a quitar nuestro estatus de autoridad, no nos va a quitar absolutamente nada. Todo lo contrario, yo creo que la cortesía añade muchísimo a nuestro liderazgo. Debemos desarrollar esa cortesía. Empecemos con un simple por favor y con un simple por qué. Cuando nosotros nos dirigimos hacia las personas y le decimos por favor hagamos esto y nos dice ok, ya lo voy a hacer, bueno, muchas gracias. Esas dos palabras yo creo que pueden hacer un cambio significativo en nuestro liderazgo. La habilidad número 3 es flexibilidad. Muchas veces
tenemos una idea en nuestra mente y tenemos, no sé, un objetivo o ideas en nuestra mente y pensamos que ese es el camino correcto y que de esta forma yo debo hacer o actuar en mi liderazgo, pero puede ser que venga otra persona y por encima de nuestra posición en la empresa o por debajo o nuestro par y nos venga con otra idea nueva. Nosotros deberíamos tener la flexibilidad para adaptar a esas nuevas ideas, flexibilidad para aprender cosas nuevas y flexibilidad para desaprender cosas que ya sabemos. Si nosotros no somos capaces de ser flexibles, de adaptarnos a las situaciones que vayan sucediendo, es posible que la vida o la organización nos lleve por delante. Ejemplo de esto son empresas que se negaron a ser flexibles en su manera de hacer los negocios, como Blockbuster o BlackBerry. Se negaron a ser flexibles y adaptarse a los nuevos cambios, nuevas tendencias que traía el Internet y todas estas cosas. Si nosotros no somos capaces de hacer eso, es muy probable que la vida, como se lo acabo de decir, la vida nos lleve por delante y fallemos en nuestro liderazgo. Entonces, las habilidades que nosotros deberíamos desarrollar es la escucha, la cortesía y la flexibilidad. Punto número 3, trascendencia. La forma en que nosotros lideramos y tratamos a las personas trasciende más allá de la persona en sí. La forma en que nosotros los tratemos a ellos lo va a reflejar en sus hijos, en sus esposas, su familia, en su entorno personal. Si nosotros los tratamos bien, se sienten bien y van a transmitir cosas positivas a su familia. Si los tratamos mal, las personas obviamente se van a sentir mal y lo van a transmitir, lo va a trascender de forma negativa a su entorno personal. Entonces, nosotros como líderes tenemos una enorme influencia en cómo trasciende eso a su entorno personal, a su familia. Tenemos que intentar, una de nuestras responsabilidades como líderes es intentar hacer que las personas se sientan bien, que se sientan satisfechas. Obviamente no vamos a poder complacer a todo el mundo, es imposible complacer a todo el mundo, pero nuestro deber es tratar de hacer que la vida de estas personas sea mucho mejor, porque eso va a afectar a su entorno personal. Creemos que tratamos a las personas de una manera, si las tratamos mal, ellos se van a quitar el uniforme, salen de la empresa y ya una vez saliendo de la empresa se van a sentir bien, van a olvidar todo lo que pasó. No, todo lo que pasa dentro de las organizaciones trasciende a su entorno personal y no tenemos que ayudar a que la vida de las personas sea mucho mejor. Yo creo que esa es una de las responsabilidades más grandes y uno de los deberes más grandes que tienen los líderes. Ahora, si un líder, cuando pierde su puesto de trabajo, las personas ya no están dispuestos a seguirlo porque lo único que tiene era autoridad sobre ello, entonces yo considero que no es un liderazgo que trasciende. El liderazgo trasciende si somos capaces de seguir a otros más allá de su puesto de trabajo, más allá de las paredes de la organización. Si un líder se fue de la organización porque, consiguió otro trabajo, consiguió otra oportunidad mejor. Pero nosotros estamos dispuestos a seguirlo, aún más allá de la autoridad que él tenía sobre nosotros. Entonces yo digo que ese liderazgo tuvo trascendencia. Es igual, pensemos un momento en Nelson Mandela. ¿Cómo trascendió su liderazgo fuera de Sudáfrica? Porque dentro de Sudáfrica era considerado uno de los mayores líderes después del tema de la discriminación racial. Su liderazgo trascendió incluso después de que dejó de ser presidente. Las personas estaban dispuestas a seguirlo dando sangre, sudor y lágrimas por decirlo de alguna manera. Las personas estaban dispuestas a seguir a Nelson Mandela. Entonces, no se trata del cargo en sí. Si nosotros somos capaces de trascender nuestro liderazgo más allá de nuestra autoridad, entonces creo que estamos haciendo un buen trabajo con nuestro liderazgo. Y lo último es que nuestro liderazgo debería trascender más allá de los números. Hablamos en un principio de que los números son importantes porque son métricas que nos ayudan a saber si vamos bien o vamos mal. Pero debería trascender más allá de los números. Hay ocasiones en que deberíamos decidir en función a los corazones de las personas, no en función de los números.
Vuelvo y repito, los números son muy importantes, pero muchas veces nuestro liderazgo debería trascender eso. Trascender porque, no sé, hubo un error y una persona cometió un error y bueno, tuvimos que pasar ese error por alto porque, no sé, tiene algún problema personal. Eso yo creo que es trascender. Es como ir más allá de los errores, de las fallas humanas que pueden tener las personas. Volvamos al ejemplo de Nelson Mandela. Él fue encerrado durante más de 20 años y ¿qué fue lo que hizo al salir de la cárcel? ¿Se fue en contra de las personas de color blanco? No, más bien fue inclusivo. Entonces, su trascendencia va más allá de los números, más allá de lo que la lógica dice que deberíamos hacer. La lógica decía que él, bueno, era llenarse de rabia e ir en contra de las personas blancas. Hizo totalmente lo contrario. Entonces, el punto número 3 es la trascendencia. Entonces, en resumen, el primer punto era las métricas. Los números son muy importantes porque nos indican si vamos en la dirección correcta con respecto a los objetivos que nos hemos planteado, que se ha planteado la organización. El segundo punto eran las habilidades. Hay ciertas habilidades que nosotros deberíamos desarrollar. Por ejemplo, la flexibilidad, la cortesía o la escucha. Son las 3 que hablamos el día de hoy y es muy importante desarrollar. Y la trascendencia. Nuestro liderazgo debería trascender más allá de las paredes de la organización, porque nosotros tenemos una influencia en las personas que lideramos. Y esa forma en que nosotros los tratamos va a ir hacia sus familias de manera positiva o de manera negativa. Espero que les haya gustado el episodio del día de hoy y nos vemos la semana que viene en otro episodio de Café con Liderazgo acá en Vía en Ascenso. Chao.